Con su permiso, presidente, buenos días a todas y a todos. Antes de abordar los indicadores socioeconómicos que presentamos el primer jueves de cada mes, permítanme recordar que a 2 años de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, hoy tenemos un panorama favorable en materia económica, gracias a las medidas impulsadas para garantizar el bienestar, particularmente de quienes más lo necesitan, que se traducen en una mejora sustancial de la calidad de vida de la población. Muestra de ello, tenemos un récord máximo histórico en la creación de empleos. En febrero cerramos con casi 21 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social. Gracias. Aquí podemos apreciar los puestos de trabajo registrados en el Seguro Social de diciembre del 2018 a la fecha. Antes de la pandemia teníamos 20.600.000 puestos registrados. Se puede apreciar la caída y posteriormente la tendencia de recuperación. Salvo 2 caídas que tuvimos en diciembre, tanto del 2020 como del 2021, ahora tenemos un máximo histórico de casi 21 millones de puestos de trabajo. Adicionalmente, febrero fue el mes con más empleos creados en toda la historia, con 178.867. Adicionalmente, el salario promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social superó los 14,000 pesos mensuales, y aquí podemos ver también cómo esta es la cifra más alta registrada. Ahora pasamos al salario mínimo. En esta gráfica estamos mostrando el salario mínimo ajustado a precios de enero del 2022 para poder hacerlo comparable. Se puede apreciar cómo a finales de los 80 se empezó a perder el poder adquisitivo. Posteriormente no hubo crecimiento alguno en el salario mínimo en términos reales, y ahora, en los 3 años que llevamos en el gobierno, ha habido un incremento del poder adquisitivo del 71%. Es decir, se puede comprar 71% más con el salario mínimo que cuando llegamos al gobierno. En cuanto a lo que acabo de mencionar, tomándolo como ejemplo, cuando llegamos se podía comprar 3 kilos de frijol, y ahora el salario mínimo alcanza para 4.5. De igual manera, cuando llegamos al gobierno, se podían comprar 3.2 kilos de huevo, y ahora se pueden comprar 5 kilos. E igualmente, cuando llegamos al gobierno, se podían comprar 6.5 kilos de tortilla, y ahora alcanza para casi 10. En cuanto a la llegada de remesas, recordar que el año pasado se recibieron por arriba de 51,000 millones de dólares, 27% más que en el 2020, y estas cifras siguen aumentando. Agradecer a nuestros paisanos, ya que en el mes de enero, con datos confirmados por el Banco de México, se recibieron 3,931 millones de dólares, 20% más que enero del año pasado, y tenemos un estimado de 3,900 para el mes de febrero, lo que representa un incremento del 23%. Si ahora vemos la tendencia histórica de las remesas, se aprecia cómo enero y febrero son los meses cuando disminuyen estos envíos. Sin embargo, enero y febrero de este año están 20% arriba que el año pasado, así que esto sigue aumentando y son muy buenas noticias. Con respecto al tipo de cambio, cuando llegamos al gobierno, el peso contra el dólar se encontraba en 20.37. Al cierre de febrero se ubicó en 20.47. Esto muestra la estabilidad de este gobierno. Si nos comparamos contra gobiernos anteriores, podemos ver cómo ese no fue el caso y hubo incrementos sustanciales. Es decir, que no ha habido depreciación. La siguiente, por favor. Es decir, que en este gobierno no ha habido depreciación, y de igual manera nos podemos comparar contra los últimos gobiernos, donde por al menos en el mismo periodo de los 38 meses que llevamos, fue de al menos 2 dígitos. Esta gráfica reafirma lo anterior. Si nos comparamos con otros países del mundo, podemos ver que en el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido depreciación en México, y en algunos casos, en países latinoamericanos, la depreciación ha sido de 2 dígitos. Con respecto a la mezcla mexicana de petróleo, al cierre de febrero el precio del barril se ubicó en $91, lo que quiere decir que ha aumentado 72.7%.
Sin embargo, este incremento no se ha visto reflejado en el precio de las gasolinas. Mencionar que se ha cumplido el compromiso de que los aumentos a los precios de las gasolinas no estén por arriba de la inflación. Esta gráfica muestra el precio real de la gasolina magna, es decir, está ajustado a precios de enero del 2022 para poder hacerlo comparable. Mientras en el sexenio de Felipe Calderón la gasolina magna aumentó 23% en términos reales, en el de Peña Nieto 43%, en el tiempo que llevamos en el gobierno ha habido una disminución de menos 5.4% en términos reales. Para el caso de la gasolina premium ha habido una disminución del 3.7% y se puede comparar contra los años anteriores. Si pasamos al diésel, la disminución ha sido del 6.3%, cuando anteriormente hubo incrementos cercanos al 50%. En el caso del gas LP, sí ha habido un incremento por arriba de la inflación, pero es importante destacar que la tendencia que iba a la alza ya se revirtió el año pasado con las medidas que se tomaron. Con respecto al precio de la luz, también ha habido una disminución, en este caso del 3.6% en términos reales. Recientemente el INEGI publicó las cifras corregidas del crecimiento del Producto Interno Bruto del año pasado y la cifra del 2021 se mantuvo en 5%, después de la caída que se registró en el 2020 de 8.4%. Si nos comparamos con otros países, podemos ver cómo estamos por arriba de Canadá, similar que España y ligeramente atrás de Estados Unidos. Con respecto a la inflación, en enero del 2022 la inflación anual se ubicó en 7.07%, ya se registra una disminución contra la cifra de diciembre, que fue de 7.36%, y aquí se pueden apreciar los otros puntos más altos de los gobiernos anteriores. De igual manera, si revisamos el comportamiento de la inflación en otros países, podemos apreciar cómo de diciembre a enero, en la gran mayoría, la inflación incrementó. El caso de México fue lo opuesto, nos ubicamos en 7.0% y nos podemos comparar cómo Estados Unidos registró una cifra de 7.5% en el mes de enero. Con respecto a la deuda, una vez que se publicó el dato que mencioné del 5% del INEGI y se hizo el ajuste, quedamos en 50%. Recordar que recibimos la deuda en 44.9% como porcentaje del PIB. En el primer año de gobierno hubo una disminución, bajamos a 44.5%. Posteriormente, derivado de la caída del PIB por la crisis del COVID, subimos a 51.7%, pero ya se confirma la reducción y nos ubicamos en 50% para el cierre del año pasado. En términos nominales, esto quiere decir que a 3 años de gobierno la deuda ha aumentado 24%, porcentaje sustancialmente menor comparado contra los sexenios anteriores, que a 3 años de gobierno había aumentado 46%, 40% y 33.7%. Es importante mencionar que en México no contratamos deuda adicional para salir adelante en la crisis del COVID. Los números en rojo muestran el diferencial porcentual entre el 2019 y el 2021 de cómo incrementó la deuda. Si tomamos como ejemplo Italia y España, ambos países incrementaron su deuda en más de 20 puntos, mientras que México solamente lo hizo en 5%. Con respecto al comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones ha aumentado 28% en el tiempo que llevamos en el gobierno, con el cierre al 28 de febrero. Ya se publicaron las cifras al cuarto trimestre de la inversión extranjera directa y esto reafirma la confianza que hay en el país. El 2019 y el 2021 son 2 de los 3 años con mayor inversión extranjera directa, y si descontamos el 2013, la venta de Grupo Modelo, que fue una operación atípica, los 2 años con mayor inversión extranjera directa son en este gobierno. Igualmente, las reservas internacionales del Banco de México muestran la estabilidad, ya que han aumentado 16% en este
mismo periodo. Con respecto a temas de seguridad, mencionar que ha habido avances tanto por la estrategia de pacificación del país como por atender las causas de fondo. Aquí podemos observar los delitos del fuero federal. Si comparamos los últimos 12 meses del gobierno anterior con los últimos 12 de tenemos una reducción del 30%. Con respecto a los homicidios, la tendencia que venía a la alza en los gobiernos anteriores del 26%, 28%, 17%. Aquí podemos ver el cierre del 2021, cómo registramos ya un descenso de 3.6%. Si pasamos a la siguiente, es una gráfica similar donde estamos mostrando enero y febrero del 2022 contra los años anteriores. Ya tenemos un estimado para el mes de febrero y con este cálculo la reducción del 2022 contra el 2021 es de menos 13.6%, lo que reafirma la tendencia a la baja en cuanto a los homicidios dolosos. En cuanto a secuestro, la reducción es del 46%. Aquí igualmente estamos comparando los últimos 12 meses del gobierno anterior contra los últimos 12 disponibles, ya contabilizando un estimado para el mes de febrero. Con respecto al robo de vehículo automotor, la reducción es de 39.2%. Y por último, el robo en general ha disminuido 24%. ¿Sería cuánto?